Muy buenas noches, mis amados, bendiciones, bienvenidos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día, en esta noche maravillosa de estudio de Torá. Como cada lunes, ya por muchos años, hemos venido haciendo esta labor de enseñar Torá cada lunes. Así que sean todos bienvenidos a esta escuela llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano, nada más y nada menos que de la República Dominicana, mis amados. Esta isla maravillosa que el Señor ha creado, ha colocado en el archipiélago del Caribe, como dice un gran poeta dominicano, en el trayecto del sol. Así que sean todos bienvenidos y hoy tendremos una serie que comenzaremos llamada El misterio del Mesías. ¿Cuántos de ustedes saben que el Mesías es un misterio revelado? Un misterio revelado que hay que buscar las coordenadas, que hay que buscar las pistas. Esta es la clave, las pistas dentro del libro sagrado para encontrarlo y saber quién es, cuáles son sus implicaciones, que hoy voy a tratar de decir varias cosas de eso. Así que vamos a dar inicio, vamos a hacer una introducción y luego vamos a dar unos puntos importantes en esta primera entrega de algunas entregas que haremos de esta serie. Le invito a que se suscriba a nuestro canal, todas las enseñanzas estarán colocadas en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Luis Fernando Graciano. Dele a la like, dele a la campanita, suscríbase al canal y comparte estas enseñanzas, pero sobre todo aprenda algo que es lo importante. Así que vamos a comenzar ya esta serie llamada El Misterio del Mesías. Si es posible, comparta este video con alguien, envíeselo a alguien, pero lo más que todo, por favor, investíguelo todo lo que vamos a decir, investigue lo que estamos diciendo, no crea nada, investíguelo todo. Así que comencemos. Lo primero que quiero preguntar es, ¿a quién no le gusta un misterio? Bueno, en mi caso, por ejemplo, las películas que más me gustan son las películas que son como de misterio, pero no de misterio de asustarse o de causar miedo. No, no, no. Un misterio es algo escondido, literalmente. Algo que está escondido y porque está escondido necesita que se descubra. El Eterno en su gran sabiduría dejó este tipo de escritura dentro de sus sagradas escrituras para que nosotros, sus hijos, encontráramos las pistas del misterio que representa el Mesías. Ahora bien, si vemos una película o vemos Netflix, está muy popular el streaming, como si pasáramos a las páginas de un libro hasta las altas horas de la noche, como me gusta leer a mí. Esto nos impulsa el deseo de descubrir pistas y de resolver todas las cosas escondidas dentro de un libro. Muchas de las historias giran en torno a una figura central. Toda historia, todo libro, toda película tiene un protagonista. Y es por esa razón que trabaja para resolver ese misterio y salvar el día. No es cosa extraña también en la Biblia. Debo decir que la Biblia, como mi libro favorito, no sé cuál es el libro favorito. Bueno, me gustan muchos libros, pero el libro favorito mío es la Biblia. Desde las primeras palabras de Génesis hasta el último capítulo de Gitgalut, o sea, de revelación, la palabra de Dios está llena de pistas tentadoras, revelaciones fascinantes y tiene una trama extraordinaria. Muchos de los misterios de la Biblia han acuciado mucha a nuestra imaginación durante siglos. Hay personajes extraños, hay familias disfuncionales, hay batallas sangrientas, presenta héroes valientes, nos habla de grandes monstruos, de figuras grotescas, pero cuando estudiamos y vemos las escrituras podemos concluir que dentro de todo este engranaje que representa todo este tipo de cosas, notamos que dentro de la misma Biblia hay una sabiduría profunda en cada escrito. Y es por eso que los que leen la Biblia, o sea, los lectores se preguntarán, ¿quién es ese personaje misterioso? Como yo le dije, el protagonista, que es nada más y nada menos el Mesías. El nombre del protagonista es el Mesías. Es nada más y nada menos el Redentor que vendrá a salvar al mundo.
Es por esa razón que esta serie llamada Los Misterios del Mesías, o el misterio en singular del Mesías, nos ayudará a develar algunos de los misterios más profundos acerca del Mesías. Y por esa razón, cuando nosotros tomemos la llave y comprendamos más profundo el tema principal de la Biblia, podremos entender toda la Biblia inmediatamente. Es por eso que nosotros aprenderemos no solo sobre el Mesías, sino también aprenderemos cómo la Biblia lo revela y cómo lo desvela también, y nos muestra no solamente la persona del Mesías, que es el protagonista de este libro, sino su inmenso amor por nosotros y su incesante búsqueda de la redención para todos nosotros. Es por esa razón que es necesario, y aquí lo aprenderemos, el conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ya que esto es esencial para la investigación de esta serie sobre el misterio del Mesías en la Torá. Yo le llamo a Mateo 13:52 en este contexto el catalizador. Es por eso que todo estudioso de la Torá que está en un discipulado para el reino de los cielos, es como el amo de la casa, como dice este verso, que saca tesoros de cosas viejas y nuevas. Por desgracia, tengo que decir que mucha gente no aprecia cómo encajan el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En palabras de un erudito cristiano del siglo XIX, él decía que la Biblia es un solo libro que tiene un pacto de gracia administrado de dos maneras: una forma antigua y una forma renovada. Por desgracia, mucha gente no aprecia cómo encajan a la perfección el Antiguo y el Nuevo Testamento. Demasiados creyentes aceptan una herencia, y más los cristianos, a medida contentándose con abrazar a somera forma, a ligera forma lo viejo, lo antiguo. No debemos conformarnos con ninguna de las dos cosas cuando ambas son esenciales, tanto el antiguo como el nuevo, para experimentar nuestra herencia completa en el reino de Dios y comprender plenamente al Mesías. No se puede comprender al Mesías como pretendemos hacer si no podemos conectar todo lo que el libro, el consejo de Dios dice. Es por eso que en Mateo 13:52 Yeshua se refirió a los tesoros viejos y nuevos para establecer nada más y nada menos, mis amados, una analogía no solo entre los dos testamentos, sino también entre los judíos y los gentiles. Ambos son posesiones inestimables de Dios, ni más ni menos valiosas la uno y el uno del otro. Sin embargo, juntos su valor aumenta dramáticamente. Por eso pregunto, ¿quién descuidaría los viejos tesoros solo porque existen nuevos tesoros? Bueno, yo creo que nadie. Es por esa razón que cada parte de esta serie que comenzamos en el día de hoy del misterio del Mesías le provocará conexiones entre lo nuevo y lo antiguo, entre lo antiguo y lo nuevo. Y por eso que a medida que esto ocurra, que comencemos a develar los misterios, usted comenzará a ver las escrituras en alta definición. Todo tendrá sentido, todo encajará perfectamente, obteniendo una comprensión más clara, teniendo más luz y también teniendo una nueva perspectiva de cómo su historia fluye de una manera perfecta a través de toda la Biblia. Al igual que los discípulos en el camino de Maús, ¿se acuerda usted? Eso está revelado, está escrito en Lucas 24, del 13 al 31. A lo largo de esta serie maravillosa podremos aprender estas conexiones y experimentaremos una revelación que hará que hará que nuestro corazón, como en esa historia, arda con una mayor esperanza y una mayor bendición. Es por eso que la revelación de lo que está escrito causará un ardiente anhelo, un amor inmenso, crecerá y florecerá aún más por su Mesías Yeshua. Esto le dará a usted pasión por la Torá, y es mi deseo siempre es que usted ame este libro,
que usted ame la Torá, que usted ame el Mesías, que usted entienda que este libro es un libro hebreo y que fue dado en un contexto hebreo y que usted necesita acceder a este libro de esa manera para poder entender a plenitud todo el mensaje, consejo de Dios. Y esto también es un evento y una combinación de la transformación y la renovación que necesitamos como seguidores de Yeshua. Antes de comenzar a desentrañar los misterios del Mesías, que hoy es la introducción a esto, tengo que plantear algunas cosas importantes que nos ayudarán a develar y a poder caminar en este viaje maravilloso que emprendemos hoy. Y es acerca de lo que significa el código de la creación, que está comprendido en el texto hebreo y texto griego antiguo también. Mire por qué. Cuando uno tiene traducciones al español, al inglés, estas traducciones, yo digo que siempre las traducciones son un trabajo muy arduo. Yo diría tampoco que hay traducciones malas y buenas. Lo que yo entiendo es que hay personas que al no comprender el contexto correcto, con una buena intención, han tratado de traducir y de rendir la revelación de Dios en las Biblias, en las traducciones distintas, y no han dado en el blanco completamente. ¿Pero es por qué? Porque traducir es difícil. Traducir es difícil. Imagínense, en el idioma español, dependiendo en cuál país usted viva, por ejemplo, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba. Oye, nosotros vivimos en las Antillas. Estos tres países son las Antillas Mayores, como se conoce. Cuando usted ve el español de cada una de estas tres islas, usted se sorprenderá que el español de Cuba, el español de República Dominicana y el español de Puerto Rico son totalmente distintos. Que aunque hay una matriz muy parecida, hay muchas expresiones idiomáticas, hay muchos modismos, hay palabras autóctonas, hay regionalismos, hay una serie de elementos que distingue la particularidad de cada isla en relación al idioma. Entonces, cuando yo no entiendo eso, puedo perder el punto central, creyendo que la Biblia es neutral en mi idioma que yo estoy traduciendo o en el área geográfica en la cual yo estoy tratando de traducir y proliferar esa traducción. Es por eso que cuando las traducciones se traducen al inglés, al español, pueden diluir o perder parte del mensaje deseado. Y es esencial que estudiemos entonces la Biblia basándonos en las lenguas originales, que son el hebreo y el griego, y el arameo también. Bueno, el hebreo y el griego, el hebreo y el arameo son familia. Son muy parecidos. La línea es muy pequeña. Ahora bien, es necesario conocer estos idiomas, cómo funcionaban y más los idiomas antiguos del judaísmo del segundo templo. Estas dos lenguas primarias son genuinamente bellas y únicas, particulares. La mayoría de los idiomas del mundo separan los números de las letras, pero no el hebreo ni el griego. Ambos idiomas utilizan letras, sus respectivos alfabetos, para los números. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Que en el alfabeto hebreo y griego, cada letra es un número también. Cada letra de los alfabetos hebreo y griego tienen un valor numérico. Por ello, los números pueden deletrear palabras, conceptos, ideas. Y las palabras suman valores numéricos que traspasan el límite de una traducción. Así que tanto las palabras como los números son en la Biblia, porque ese es el diseño de Dios para poder rendir y revelar al Mesías. Hay un código diseñado por Dios que si yo no lo entiendo, puedo perder las señales del protagonista y las pistas que me llevarán a abrir el libro y entenderlo correctamente y por tanto aplicarlo. Permítame compartir algunas preguntas comunes que la gente
tiene sobre las letras y los números bíblicos. Es por eso que pregunto aquí, ¿por qué es importante estudiar los números en la Escritura? La Biblia utiliza a menudo números en patrones. ¿Por qué? Porque es un diseño, es como los algoritmos. Y muchos de estos patrones tienen un significado. Por ejemplo, la primera palabra de Génesis 1:1 es Bereshit. Se puede traducir como en el principio, con el principio. La primera letra de Bereshit es la letra hebrea Bet, que tiene un valor numérico de 2. Ahora bien, pregunto, ¿por qué es significativo que la primera letra de la Biblia tenga un valor numérico de 2? Es por la sencilla razón, mis amados, que Dios, nuestro creador, creó el mundo de 2 en 2. Él creó el cielo y la tierra. Él creó la luz y las tinieblas. Él creó el día y la noche. Él creó el sol y la luna. Él creó el mar y la tierra seca. Él creó al hombre y la mujer. La letra B de entonces también representa, dentro de la tradición y la revelación del diseño de las escrituras codificado, la bendición. Solo cuando estos dos opuestos, como le llaman los judíos, los pares, le llaman los hebreos, se juntan, cuando estos dos pares o estos dos se juntan, se libera plenamente la bendición de Dios. Ahora bien, pregunto también, otra pregunta que es válida. ¿Cómo escrituras utilizando los números? ¿Cómo yo el estudio? Bueno, vamos a explicar esto brevemente porque esto es importante en esta serie porque vamos a estar estudiando esta codificación numérica y los conceptos relacionados al Mesías numéricamente en las escrituras, que es lo que abre realmente el entendimiento del Mesías. Por eso permítame dar un ejemplo del significado de los números en las escrituras. Pero yo tengo un libro maravilloso que voy a tratar de compartir con todos ustedes. Se llama así El significado numérico de la escritura. Es un libro extraordinario. Pero permítame traer este ejemplo. El Señor le dijo a Moisés que consagrara el tabernáculo durante 8 días. En cada uno de los 7 días anteriores, Moisés erigió el tabernáculo y lo desmontó. Acuérdense, el tabernáculo era el lugar sagrado que era desmontable y que era hábil en la migración que ellos hacían para establecerse en los puntos geográficos que ellos iban migrando según Dios. Ahora bien, el 8º día, la gloria de Dios llenó el tabernáculo después que Moisés y Aarón bendijeran al pueblo. En eso está el Levítico 9. Pregunto, ¿usted cree que eso es casualidad? Ahora la pregunta que hay que hacer entonces, ¿por qué Dios eligió el 8? ¿Por qué la Biblia te dice en su diseño encriptado, codificado, por qué él utiliza el 8? Permítame explicarle brevemente. El 8 es el número de las vestimentas que llevaba el sumo sacerdote, de acuerdo a Éxodo 28. 8 también es igual a la sangre rociada en Yom Kippur para la expiación en Levítico 16, 14, 15. Notamos también que 8 es igual a las especias utilizadas en el tabernáculo, incluyendo el aceite de la unción y el incienso, como está escrito en Éxodo 30, 23, 24 y 34. 8 también es igual a los instrumentos utilizados por los levitas. Bueno, eran 7 básicamente, más la voz del coro, que es 8 también. No es casualidad que usted vea que los cantantes dicen que su instrumento es la voz. 8 es igual también a las varas para transportar los vasos sagrados. El arca, la mesa, el altar de oro, el altar de cobre. Eso está escrito en el libro de Éxodo 25, Éxodo 27 y 39. Ahora, ¿por qué traigo estos ejemplos? Bueno, este uso repetitivo del 8 creaba una consistencia y señalaba a la persona y la obra del Mesías, mis amados. El 8 es una de las revelaciones codificadas del Mesías. Por ejemplo, cuando Yeshua muere y resucita, que resucita un Shabbat semanal, ese año que él muere,
habían dos Shabbat. Una fiesta alta, que era la Pesa, donde muere y resucita en Shabbat. Ahora bien, cuando él, al concluir Shabbat, comienza el día 8, lo que nos habla de la obra terminada de la redención. Es por eso que cada vez que usted estudie la codificación y el diseño de las escrituras, debe ver que el 7 y el 8 están unidos en ese diseño, al igual que el 6 y el 7. Notamos que él resucita el día séptimo y el octavo día entonces comienza un nuevo ciclo, por así decirlo, codificado en el día 8. Es por eso que usted puede ahora ver cómo el estudio de las escrituras y los números pueden ayudarnos a conectar los testamentos y profundizar en el estudio de la Torá, de la palabra de Dios. Debo hacer otra pregunta. ¿Cómo funcionan los números en la Biblia? Bueno, vamos a ver. El alfabeto hebreo se llama Aleph-Bet. Su nombre proviene de las dos primeras letras del alfabeto hebreo, que cuando se juntan la letra Aleph y la letra Bet, la primera letra y la segunda letra forman la palabra hebrea para padre, Av, que en griego es Abba, que es un término muy cercano, como cuando nosotros decimos papito. Esto comunica que el alfabeto hebreo deriva de Dios Padre, ¿vio? Así funcionan los números. Si se suman las letras del nombre del Aleph Bet, tiene el mismo valor numérico que Aleph Tav, la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Ambas frases tienen el valor numérico de 523 en las escrituras, lo que subraya la estructura alfanumérica intencionada del hebreo. Pero eso no es todo, mis amados, no se queda ahí. El Aleph Tav son el equivalente hebreo de alfa y omega en griego también, que es la primera y la última letra del alfabeto griego, que es una expresión que Yeshua utilizó para describirse a sí mismo en Revelación 22:3, como está escrito: yo soy el alfa y el omega. O sea, en otras palabras, yo soy el Aleph y el Tav, el primero y el último, el principio y el fin. Esto es significativo. ¿Por qué? Porque el valor numérico de 526 es también el valor numérico completo de varias expresiones en la Biblia. Por ejemplo, es el mismo valor numérico de lo que dice el Salmo 9:11. ¿Qué dice el Salmo 9:11? Dice: los que conocen tu nombre confían en ti. Es lo mismo también y el mismo valor numérico de lo que dice Isaías 7:14, que es el nombre Emmanuel, que es un nombre literalmente dado a Yeshua. Y también tiene el mismo valor numérico en el griego bíblico de Mateo 1:23, cuando dice la Virgen. De manera que, mis amados, la conexión matemática entre estos tres conceptos claves muestra cómo todo el alfabeto hebreo, con su numeración, valor numérico de 523, nada más y nada menos está apuntando al Mesías. Además, como cada letra del alfabeto hebreo o griego corresponde a un número, es fácil determinar el valor dado de cualquier palabra de la Biblia, utilizarlo para comprender mejor las escrituras. Por ejemplo, la palabra hebrea para leproso, que es Metzorá, tiene el valor numérico de 400 cuando se suman las letras individuales. El número 400 se asigna a la letra hebrea Taf. Esta conexión es significativa, mis amados, porque la versión antigua de la letra Taf tiene la forma de una cruz. La cruz, que tiene el valor numérico de 400 también, es la razón por la que despreciaron a Mashiach y lo trataron como un leproso, un Metzorá. Es por esa razón que en la tradición hebrea se le llama al Mesías como el Mesías leproso. En griego también esto es significativo. La palabra para grano, kokos, tiene un valor numérico también de 400. Es por eso que cuando Yeshua dijo: les aseguro que si el cocos o el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Eso está escrito en Juan 12:24. De igual manera, la palabra katsir es la misma palabra de koskos en griego, pero en su contraparte hebrea, que significa cosecha. Cosecha y grano están unidos.
Pero lo interesante de todo esto es que tienen también el mismo valor numérico de 400. No se queda ahí, mis amados. Cuando estudiamos la muerte de Yeshua, Yeshua murió como un grano, como un coscos, con el valor numérico de 400, en la cruz, que es una taf, con valor numérico de 400, cumpliendo en última instancia su papel de leproso mesiánico, Metzorá, con un valor de 400 y provocando una gran cosecha espiritual, que es el concepto hebreo de Kasir, que tiene también el valor de 400. Estoy tratando de decir, mis amados, que el número 400, además de toda esta verdad extraordinaria que estamos exponiendo aquí, también se asocia con el derramamiento del juicio de Dios, como está escrito en el Salmo 69:25. Yeshua se convirtió en un leproso, un Metzorá. Bueno, lo vimos. Metzorá tiene el valor de 400 y murió como un trozo de grano, coscos, con un valor de 400, en una cruz, taf, con un valor de 400, para que Dios no derramara, escuche bien, shofek, que es el juicio de Dios, que tiene un valor también de 400 sobre nosotros. Es por esa razón que en cambio de eso podemos experimentar personalmente, como dice el Salmo 145:8, escúchelo, que el Señor es clemente y lleno de compasión, que también tiene un valor de 400 en hebreo. Yo pregunto ahora, luego de usted escuchar todo esto, dentro de los códigos hebreos, de los números hebreos, de la codificación y el diseño perfecto revelacional de las escrituras, ¿qué mayor demostración de gracia, compasión y amor podría haber? Es por eso que conexiones como esta en su estudio hacen que el estudio de las palabras originales de la Biblia y su diseño perfecto, codificado, rendido en pistas numéricas, y estos números asociados sean fascinantes, y que cuando usted los comprende, cambiar su vida. Tengo que hacer otra pregunta más. ¿Hasta dónde se remonta la comprensión alfanumérica del hebreo? Las monedas del año 78 antes del Mesías son la prueba arqueológica, la primera prueba arqueológica del uso de las letras hebreas para representar valores numéricos. Fueron emitidas por el rey Yanai, como se le conoció, un rey judío asmoneo relacionado con los macabeos. La inscripción de las monedas muestra dos letras hebreas que son la Kaf y la Hei, que representan el 25º año del reinado de Yanai. Es probable que esta comprensión alfanumérica del hebreo se remonte incluso a tiempos bíblicos. El primer uso bíblico de las letras en lugar de los números se encuentra probablemente en 1 Samuel 13:1. Es por eso que los estudiosos tienen dificultades para traducir este versículo, porque el hebreo literalmente dice, escuche que dice, un hijo de un año era Saúl cuando comenzó a reinar. La mayoría de las traducciones añaden un número o dejan la edad de Saúl en blanco, como la versión hebrea, que dice Saúl tienen esa parte vacía. Dice, tenía años cuando empezó a reinar. Sin embargo, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, eso está dentro del diseño de las escrituras, que si yo no conozco esto, la codificación numérica de la Biblia, no entenderé cuántos años tenía. ¿Cómo se resuelve esto, Fernando? Bueno, la cuestión se resuelve cuando la primera letra de este verso, que es Ben, que significa hijo, se lee alfanuméricamente como 52. Es por eso que esta lectura proporciona literalmente una solución lógica y tiene perfecto sentido cuando se interpreta como Saúl tenía 52 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Ahí se aclara el problema. La solución es alfanumérica. ¿Por qué? Porque está diseñada así por Dios. También explica literalmente el aparente problema de cómo el hijo de Saúl, que era Jonatán, era un guerrero experimentado si Saúl comenzó a reinar a los 30 años.
como sugieren muchas traducciones. También es importante que entendamos que durante la época del Segundo Templo, cuando Yeshua, nuestro Rabí, vivió, hay pruebas claras de que los valores alfanuméricos hebreos y griegos se utilizaban para revelar conocimientos profundos del texto. Por ejemplo, el libro de Revelación nos dice en Revelación 13:18, he aquí la sabiduría, que el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre y su número es 666. Cuando estudiamos el 6 en la escritura, en el diseño de las escrituras, es el número del hombre en hebreo. Pero cuando algo se repite 3 veces, significa el máximo, que en ese caso está señalando, está afirmando el texto el aspecto biológico del hombre aparte del espiritual. Es indiscutible que las estructuras alfanuméricas hebreas y griegas proporcionan una visión más profunda, mis amados, de las escrituras, y corroboran de esa manera verdades teológicas como el nacimiento virginal. Y esto ha sido uno de los casos más terribles para poder desacreditar la mesianidad y la deidad. Los numéricos nunca deben utilizarse para crear interpretaciones novedosas que no estén respaldadas por las escrituras o que contradigan su significado. Los científicos y los eruditos a menudo argumentan que vivimos en un mundo matemático y piensan que no hay manera de que Dios haya hablado al mundo en la existencia. Estos científicos ven una contradicción entre los relatos bíblicos y científicos de los orígenes. Sin embargo, debo decir que no hay ninguna contradicción si entendemos lo que yo estoy tratando de explicar aquí, que las letras y los números son intercambiables en las escrituras. Las palabras que Dios pronunció, sus letras y los números asociados con ellas, no solo la estructura física del mundo, sino también la estructura espiritual está unida. Es por eso que los rabinos antiguos le llaman a las letras hebreas los bloques de construcción del universo y subyacente a la realidad física de la propia creación. Está el número detrás de la palabra de Dios y la propia estructura matemática de la creación. En otras palabras, debo señalar a Dios como el programador original. Y es por eso que hablo para que el mundo, es por eso que Dios, el creador, cuando creó el mundo, habló que existiera. Es por esa razón que las palabras y las cosas es lo mismo en las escrituras. Notando que este concepto de crear solamente es distintivo de Dios. Y cada palabra también tenemos que entender que representa y significa también un número. No puedo divorciar la letra y el número. Al contrario, debo asociarlos unidos. Y al hacerlo, entendemos que Dios creó el código de la creación. Hay otra pregunta que debo hacer. ¿Cómo puedo yo aplicar los números a mi vida diaria? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante de todo el estudio de la Torah, nosotros que somos talmidín, es poder conectar todas las enseñanzas que estudiamos a nuestra vida. Todo este esfuerzo anterior, aprendiste el significado del número 8, ¿te acuerdas? Y dónde se puede encontrar a lo largo de las escrituras. Sin embargo, la lección más importante no es dónde se encuentra, sino lo que significa y lo que significa para ti. Recuerda que Yeshua, como dije, resucitó en Shabbat y comienza una nueva creación como un tipo de Lolana va de la eternidad el día 8. ¿Qué está tratando de decirnos la Biblia? Bueno, que la resurrección del Mesías te redimió. Que la resurrección del Mesías te liberó de la esclavitud del pecado. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo aplico el valor del número 8 en hebreo? Lo aplico cuando puedes declarar la libertad de la esclavitud del pecado
y que cuando yo ya como una nueva creación comienzo a vivir y a caminar en sus caminos. En otras palabras, usted y yo podemos aplicar los números dándonos cuenta de lo que significan y obteniendo una comprensión profunda de lo que Dios te dice en su palabra. Puedes declarar, como decían los padres de la iglesia, ellos decían, cada domingo es una mini Pascua, o en este caso, otro octavo día. Eso decían ellos. Hay otra cosa importante también que debemos nosotros también entender. Y es a los rabinos y la tradición judía. Escúcheme por favor esto. Yo le he dicho esto muchas veces, pero usted tiene que entender que si no llega a entender la importancia de los rabinos y la tradición judía, usted se perderá. Debo decir que la Biblia se escribió en un contexto judío. El propio Yeshua, tu rabino, tu maestro, tu salvador, tu redentor, era judío. Y era un popular, el más popular maestro de la Torá que ha existido, al que los discípulos y la multitud llamaban, como dice Mateo 26:49, lo dice Marcos 9:5, lo dice Marcos 10:51, lo dice Marcos 11:21, lo dice Juan 1:49 y lo dice Juan 20:16, lo dice que él era un rabino. Él no era pastor, él era rabino. Sin embargo, lamentablemente, muchos cristianos desconocen la tradición interpretativa judía que forma parte del trasfondo del Nuevo Testamento. Una mejor apreciación de la misma puede conducir a una comprensión más rica, más abundante, más perfecta, más acertada del Antiguo como del Nuevo Testamento. El texto original del judaísmo se le conoce como Tanakh o la Biblia hebrea, que es el fundamento de toda la escritura. El Tanakh tiene el mismo número de libros del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, solo que están dispuestos de formas un poco distintas. Gran parte de la Biblia hebrea se transmitió oralmente de generación en generación. Escuche, oralmente. A este concepto se le llama Masorá. No es como nosotros que tenemos libros ya codificados, completos. No, antes eran libros, tenían pocos libros, pocos rollos, y todo lo que se transmitiera oral. Es por eso que los judíos se memorizaban desde niños las escrituras. El pensamiento judío y los comentarios bíblicos no constituyen una tradición única y continua, sino una mezcla de obras precedentes y procedentes de siglos de estudio. Es una tradición que tiene una larga data. Para varias de las fuentes, la datación es incluso una mezcla de tiempos. Los escritores reflejan pensamientos teológicos y posiciones históricas específicas. Además, muchas de las obras eran enseñanzas orales que luego se describieron. Lo que hace que estas obras sean importantísimas. ¿Y qué es lo que lo hace importantísimas? Es que representan el pensamiento judío sobre la Biblia y nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva, de una perspectiva totalmente distinta, que es hebrea. La mente hebrea es distinta a la mente griega, a la mente occidental, en la cual nos formamos todos nosotros que estamos aquí. Yo no puedo abordar la Biblia desde la perspectiva occidental porque no voy a entender nada de lo que dice. Los conceptos hebreos perplejan a la mente occidental porque son disímiles, son muy distintos. Si en un mismo país hay regiones que son totalmente distintas y utilizan frases distintas, imagínense la Biblia también. Estas diversas perspectivas, mis amados, son fundamentales para aprender a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Así como señala una gran pensadora, Louise Terber, tiene grandes libros maravillosos. Ella enseña que las ideas de los sabios y rabinos de antaño nos ayudan a comprender que Yeshua participaba en una tradición conocida por generaciones antes de su tiempo. En otras palabras, las cosas que enseñaba Jesús no son nuevas, señores. Están arraigadas dentro de la tradición ancestral del pueblo de Israel, inclusive desde los patriarcas. O sea, esa tradición, ese bagaje, desde los patriarcas hasta Yeshua, de miles de años,
fue lo que Yeshua participó y comunicó. Estas generaciones, como ya usted sabe, antes de su tiempo, esto marca toda la diferencia del mundo a la hora de pintar la realidad judía que le rodeaba. Eso dice Terber. Es por eso que en esta serie voy a hacer referencia a varias fuentes de muchos siglos de pensamiento judío. Bueno, yo hice una serie hace un tiempo acerca del Mesías también. A ver cómo lo veían los rabinos. Y esto fue una serie maravillosa. Ahí yo mencioné muchas fuentes de la tradición hebrea antigua, presente, que demostraban la divinidad, la judeidad, la divinidad del Mesías, mi amado. Estas fuentes nos ayudarán y siempre nos ayudarán a abrir el significado judío de muchos pasajes y su conexión con el Mesías y el Nuevo Testamento. Al igual que los pastores y maestros del cristianismo, cuando utilizan múltiples fuentes para explicar las escrituras, nosotros también reunimos fuentes esenciales judías para estudiar al Mesías, que desde nuestro punto de vista es la mejor forma de hacerlo. Alrededor del año 200 después del Mesías, los eruditos judíos recopilaron un documento llamado la Mishnah. Bueno, yo he hablado mucho de esto. La Mishnah es muy importante que todos nosotros la estudiemos. Este es un texto que está escrito y que describe y explica la codificación de la ley judía, que antes era principalmente oral. No voy a decir que todo es bueno, no voy a decir que todo es apropiado, pero la mayoría de ese cuerpo es bueno. Porque ese cuerpo de escritos de la Mishnah te va a enseñar a ti una tradición de muchos años que vino como un legado al pueblo judío y que Yeshua se sirvió y que Yeshua enseñó. Posteriormente se crea el Talmud, una compilación de enseñanzas y comentarios sobre la ley judía, y el Talmud contiene la Mishnah y otros textos que se llama la Gemara, además de muchísimas interpretaciones bíblicas de miles de rabinos. La primera edición del Talmud se realizó hacia los siglos 3, final del siglo 2, comienzo del siglo 3, y concluyó a final del siglo 5, siglo 6. De igual manera, el Midrash también es un método judío de interpretación de las escrituras que es muy abundante y muy revelador acerca de la figura del Mesías. Es una recopilación también de muchas expresiones de rabinos que fueron compuestas entre los años 400 a los años 1200 después del Mesías. Este término hebreo Midrash procede del verbo bíblico darash, que significa buscar e indagar. Bueno, es uno de los niveles de interpretación bíblica. Tengo que decir que los rabinos eran sensibles a los detalles de las escrituras. Es en los detalles que vemos la revelación verdadera. Y por tanto, al proliferar los detalles, encontraban el significado de cada matiz del texto. Es como si ellos lo vieran desde muchos ángulos, desde muchas perspectivas distintas. Todos ustedes que han visto los Midrashim, usted podrá ver que siempre hay una máxima, hay un verso bíblico y hay diferentes rabinos que dan su interpretación. Y la mente hebrea no es como la de nosotros. Cuando nosotros damos una interpretación, por ejemplo, yo doy una interpretación o otro maestro da una interpretación dentro del cristianismo, por ejemplo, piensa que lo que dice Fernando y lo que dice otro maestro, uno es correcto y otro incorrecto. Hay una polarización. En el caso de los Midrashim, no. En el caso de la mente hebrea en los Midrashim, lo que está detrás de este método interpretativo es poder ver las diferentes aristas, diferentes perspectivas de el cuadro completo, donde cada rabino le da un matiz distinto. En otras palabras, todas las interpretaciones son verdad. Esto puede perplejar la mente occidental porque la mente occidental es una mente lógica lineal, mientras la mente hebrea es una lógica de bloque contextual. Los rabinos son como buenos detectives que a menudo cuestionaban el texto en busca de mayor sabiduría y verdad. O sea, le preguntaban al texto para sacar las verdades. Estas reflexiones midráshicas nunca sustituyen el significado literal del texto porque son alegorías, sino que pretenden acompañar el texto literal como una capa adicional que aclara una cuestión, que sensibiliza más profundamente lo literal
que resuelve el problema, que amplía el espectro del texto o hace una explicación práctica. Sí, es como si fuera una aplicación a la vida del lector. Es por eso que el judaísmo abarca muchos otros textos y comentarios escritos por rabinos a lo largo de los siglos. Es por eso que en esta serie, el misterio del Mesías, lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos así a conectar el Antiguo Testamento, como ya usted ha visto en el ejemplo que le he dado hasta aquí, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay discontinuidad, hay una continuidad perfecta. Yo le llamo al Antiguo Testamento el diccionario del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Que si usted no entiende el Antiguo Testamento, ¿cómo usted va a entender el Nuevo? Porque el Nuevo es como si fuera el final, la conclusión, el término de la obra, que es complementaria con el inicio. Si le quito el principio, ¿cómo el final será perfecto? Es como cuando usted construye un edificio. Usted no puede construir un edificio sin una zapata. ¿Qué es lo más importante de un edificio? El principio, la zapata, el fundamento. Es lo mismo que un árbol. ¿Qué es lo más importante de un árbol? ¿Por qué usted puede gozar de un fruto de un árbol? Bueno, porque se sembró una semilla. ¿Qué es lo más importante entonces de un árbol? ¿El fruto? No, la semilla. Porque el tallo, las ramas, las flores, los brotes, el fruto, es para que la semilla sea visible. Porque la semilla viene de nuevo en el fruto. Esa semilla que es el inicio, que se sembró, que murió, que brotó, que trajo la raíz y produjo todo un árbol, vuelve de nuevo en el fruto, revelando el fundamento, revelando la semilla. Es por eso que tanto la semilla como el tallo, las troncos, el tronco, las ramas, las flores, los brotes y el fruto son parte integral de la totalidad de un árbol. Pero sin el principio no puede haber final, porque el final se revela desde el principio. Y esa es la historia del Nuevo y Antiguo Testamento. Usted no podrá terminar plenamente el libro si no entiende el principio. Ahora bien, ¿a qué yo me refiero? Bueno, ¿por qué hay bestia en Apocalipsis? ¿Por qué hay bestia en el principio? ¿Por qué hay bautismo en el Nuevo? Porque en el Antiguo había. Porque habla de, por ejemplo, del arrepentimiento en el Antiguo. Porque está en el Nuevo. Entonces, si está en el Nuevo, porque estaba primero en el Antiguo, porque es su fundamento. ¿Qué estoy diciendo? Que la Biblia es un continuo, la Biblia no se contradice, la Biblia es una progresión perfecta de principios eternos que están en el principio y en el final. Bueno, los que saben de hermenéutica entienden y saben los eruditos que las verdades bíblicas están en todas las partes diseminadas, la misma verdad. Es por eso que dado que muchos manuscritos eran compilaciones, no sabemos quiénes eran los eruditos en los antiguos libros hebreos. Por esta razón, esta serie que comienza o incluye referencias a los rabinos, a la tradición judía, por eso es importante esta tradición, sin citas o notas específicas. Esta serie que hemos hecho una gran investigación para servirle a usted entendimiento y establecer una declaración muy fuerte a las generaciones futuras del significado perfecto del Mesías. Estos recursos rabínicos tienen un valor incalculable para que podamos comprender y entender las conexiones y el misterio del Mesías que nosotros estamos tratando de dilucidar aquí. Es por eso que esta serie trata de dilucidar, de develar la historia real de lo que no es un mero personaje del Nuevo Testamento, del fin de los tiempos, no es alguien normal como mucha gente piensa. Por el contrario, el Mesías y el misterio del Mesías que lo rodea se encuentra a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelación. Y yo espero que en esta serie
te pueda aportar ideas significativas sobre el Redentor y sobre cómo se puede descubrir en las muchas conexiones que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es por eso que le oro al Señor para que nosotros podamos develar, descubrir este misterio. Y esto te dé momentos de revelaciones, de éxtasis, de pasión y nuevas formas de reflexionar sobre tu vida y sobre el Mesías mismo, que tú puedas entender quién Él es. Yo le oro a Dios que se te revele, que te hable a través de estas enseñanzas y que los pueda ver tal como Él es, ya que Él murió por ti, Él vino a morir por ti, Él vino a vivir de nuevo por ti y a darte y a entregarte por su gracia una increíble futuro y esperanza en un futuro maravilloso y extraordinario. Es por eso que nosotros bendecimos a Dios. Baruch Hashem a su nombre. Alabado sea Dios. Entrar en la primera cosa que quiero decir. Luego de esta introducción, dentro de esta serie, hay 5 cosas, áreas principales que revelan pistas claves sobre el Mesías. 5. Número 1, su humanidad. Número 2, su etnia e identidad tribal. Número 3, su realeza. Número 4, su nacimiento virginal y divinidad. Y número 5, su sufrimiento y su rechazo. Todo ello, estas 5 pistas maravillosas, crea un poderoso y profético retrato, un cuadro perfecto de la persona y obra de Yeshua, el Mashiach de Israel. Comencemos a develar brevemente cada una de ellas. Veamos la humanidad del Mesías. La Biblia dice, mire qué dice la Biblia en el libro de Génesis 3, 13, 15, que habla de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Maldito sea sobre todo el ganado y todos los animales salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la de ella. Y te aplastará la cabeza y tú la golpearás en su talón. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? La caída. Tras la caída, el Señor apareció en el jardín ofreciendo un rayo de esperanza. Dios prometió a Adán y Eva, los padres de la humanidad, que en el futuro nacería una descendencia, o sea, una simiente, una semilla que derrotaría a la serpiente. Esta historia ustedes la conocen perfectamente. Esta primera profecía sobre el Mesías venidero es la raíz de la que brotan todas las demás profecías bíblicas, pero sobre todo todas las profecías mesiánicas, que son innumerables en las Escrituras. Todas están conectadas a esta revelación que estaba usted oyendo, que usted y yo acaba de oír. La creación y la caída de la humanidad están relacionadas con el número 6. El hombre fue creado en el 6º día, no es por casualidad. Y en el pensamiento judío la caída ocurrió en el 6º día. No es casualidad. Para poder entender esto debemos explorar el significado del número 6, mis amados, desde una perspectiva hebrea. Y como he explicado anteriormente en la introducción, la lengua hebrea es alfanumérica. Un número es igual a una letra. Cada letra tiene un valor numérico y los números se describen como letras. El número 6 se describe en la Biblia con la letra Bab. La Bab es la 6ª letra del alfabeto hebreo. ¿Es casualidad? No, es un diseño. Y aparece por primera vez en la Biblia al principio de la 6ª palabra hebrea de Génesis 1:6, donde funciona como una conjunción, y es la palabra I, que dice, en el principio Dios creó los cielos y, ahí está la palabra Bab, y la tierra. Esa palabra I es la letra Bab. Este verso contiene la Bab conectando literalmente, escuche bien, los cielos y la tierra. La Bab es un conector. No es casualidad también que lo que conecta la Torá
es una Vav también. O sea, desde Génesis hasta Deuteronomio, esos 5 libros. La letra de en medio de los 5 primeros libros de la Torah es una Vav también. ¿Por qué? Porque la Vav siempre ha significado conexión. Cuando Adán y Eva entonces pecaron, rompieron la Vav. ¿Qué es la Vav? La conexión entre el cielo y la tierra, o sea, el flujo divino, que era lo que le daba sentido a la tierra, fue quitado. Lo que, de nuevo, según la tradición hebrea, abrió el 6º día, que es un viernes. Lo puede ver. Lo mismo pasa con la marca de la bestia en Revelación 16:2, que hablamos anteriormente, que como también mencioné, es el 666, como lo dice el libro de Revelación 13:18, y se relaciona también con la letra Vav. ¿Qué significa esto? Bueno, dentro de la realidad que Dios creó hay 6 dimensiones del mundo físico, como se ve en los 6 factores que componen las unidades básicas de medida. La longitud, compuesta por, número 1, el lado izquierdo, y número 2, el lado derecho. La anchura, que es, número 3, el frente, y número 4, la espalda. Y la profundidad, que es número 5, la parte superior, y número 6, la parte inferior. Lo puede ver, 6. El valor numérico de la Vav, por tanto, también corresponde a las 6 direcciones. Número 1, el norte, el sur, el este, el oeste, arriba y abajo. Por tanto, como Adán y Eva fueron creados en el 6º día, esto también hace que el número 6 sea el número de la humanidad. Pregunto ahora entonces, bueno, después de todas estas explicaciones tan tremendas, ¿cómo se relaciona esto con el 666, Satán, la serpiente y la marca de la bestia? Bueno, en hebreo, todo lo que se dice o escribe 3 veces expresa el grado o la calidad más alta. Lo voy a repetir. Todo lo que se escribe 3 veces en las escrituras es calidad más alta. La razón por la que los ángeles gritan santo, 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 por ejemplo, es porque están declarando que el Señor es la máxima, completa y última santidad, como nos dice Isaías 6:3. Es por eso que, dado que el 6 representa el número del mundo físico, el 666, el número 6 expresado al máximo, representa el materialismo total. Es la fisicalidad completa. En otras palabras, esa desconexión que trajo el pecado de Adán, lo que trajo fue la desconexión entre el cielo y la tierra. Entonces esto representa la tierra separada del cielo. En el principio, mis amados, cuando notamos ese principio, Dios creó el cielo y la tierra y creó la humanidad para encarnar la unión entre el cielo y la tierra. O sea, de manera biológica y física, el hombre y la mujer representan el cielo y la tierra. Es por eso que encontramos esta unión ideal en el nombre del primer hombre, Adán. En hebreo, el nombre Adán significa literalmente hombre y se compone de 3 letras, una Aleph, una Dalet y una Men. El hombre, Adán, que es un microcosmos de la creación, ya que los antiguos codificaron la Biblia en macrocosmos y microcosmos. Esto tiene un cuerpo físico como un alma espiritual. Tú ves, el hombre es la unión que fue soplada de Dios y un cuerpo. Del mismo modo, el nombre de Adán puede dividirse en estas 2 partes. La letra Aleph representa el aspecto espiritual del hombre, que es el aliento, el nefesh que fue soplado, que se le traduce o se le llama el alma. El nombre de Dios utilizado en el relato de la creación no es casualidad que sea Elohim, ya que este nombre también comienza con una Aleph, lo que recalca y nos subraya la conexión entre la Aleph y la parte espiritual del hombre. Las otras 2 letras del nombre Adán son la Dalet y la Men, que significan sangre en hebreo, lo que apunta al aspecto físico de la humanidad. En otras palabras, la imagen de Dios solo puede expresarse plenamente cuando los aspectos físicos y los aspectos espirituales de los seres humanos, representados por las 3 letras del nombre Adán, están completamente conectados.
El objetivo del Satán es que la humanidad se concentre en sus necesidades, a expensas de las espirituales, y dejemos de llevar la imagen de Dios que en el mundo, en este mundo maravilloso que lo estamos representando, para llevar la marca de la bestia, que es la perfecta materialidad. La caída de igual forma, mis amados, puede resumirse en una palabra que significa exilio, que en hebreo es golá. El antídoto del exilio es la redención, que es geulá. Cuando estudiamos en hebreo estas dos palabras, solo hay una letra de diferencia entre ambas palabras, entre exilio y redención. ¿Casualidad? No. ¿Cuál es la letra que le distinta de estas dos palabras? Golá y geulá. La Aleph, mis amados, que es la letra del nombre de Dios. Cuando el Señor se aleja de nuestras vidas, en otras palabras, de nuestras familias, de nuestro ministerio, de nuestra nación, de nuestra casa, de este mundo, nuestra familia, nuestra nación, nuestras vidas, nuestros ministerios quedan en un estado de caos y exilio. Es por eso que la promesa de Génesis 3:15, comúnmente conocida como el protoevangelio, literalmente que significa primer evangelio, es que la semilla de la mujer, que es el Mesías, vendría a revertir los efectos del pecado y la muerte causados por la desobediencia de Adán y Eva. La simiente mesiánica, en otras palabras, prometida de la mujer, murió, como ya usted sabe, un miércoles en esa semana de la Pascua, y resucita un Shabbat. ¿Para qué? Para restaurar la Bab, que representa la conexión entre el cielo y la tierra. ¿Qué otra cosa quiero que meditemos brevemente? La identidad étnica y tribal del Mesías. La Biblia dice en Génesis 12:1-3 lo siguiente. El Señor había dicho a Abraham: sal de tu país y tu familia. Bueno, estudiamos la semana pasada esta porción llamada la Iglesia, donde se describe Génesis 12:1-3. Sal de tu país, sal de tu familia, dice, y de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré de ti un gran nombre, y serán una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Génesis 12:1-3. Esto nos habla aquí de la identidad étnica. Es el segundo punto de estudio de la revelación del misterio de Yeshua, del Mashiach. Su identidad étnica y tribal. De igual manera, el libro de Génesis 22:17 dice, conectándolo también a su identidad: te bendeciré abundantemente y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Vemos aquí, en estos versos, al Señor que hizo una promesa a Abraham de que a través de él y de su descendencia, el Señor restauraría las bendiciones que se perdieron en el Edén. Como he enseñado por muchos años, que el pacto abrahámico, que es el pacto más importante de las Escrituras, es la reivindicación, la restauración del pacto adámico, donde envuelve todo el plan de Dios para la humanidad. Es luego lo que hace Dios es que traspasa su plan, que fue abortado momentáneamente, trayendo una luz de esperanza, como hemos hablado, con la simiente ahí, luego de la caída, como explicamos anteriormente, del Mesías. Y aquí en este pacto abrahámico restaura el plan que él tenía con la humanidad. A partir de ese momento, la identificación de la descendencia de Abraham, que es la semilla, se convierte en uno de los temas principales de la Torah. Yo creo que es el tema más importante. Esto se ve en los nacimientos sobrenaturales de los hijos de Abraham, Isaac, y de su nieto Jacob. Además, el Señor actuó en los nacimientos de los hijos gemelos de Isaac y eligió a Jacob sobre Saúl. Es por eso que la siguiente pieza del rompecabezas para encontrar el misterio del Mesías se encuentra en la profecía que dice Génesis 49:10, con referencia a Shiloh, que es un término mesiánico. Está escrito y dice: no se apartará el cetro de Judá
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él obedecerá el pueblo. Muchas versiones bíblicas traducen Shiloh como aquel a quien pertenece. Es por esa razón que la profecía de Shiloh proporciona el detalle crítico de que la simiente de la mujer no solo sería un descendiente de Abraham y de Jacob, sino más específicamente un descendiente de la tribu de Judá. O sea, este pedigrí del Mesías se reduce cada día más. Cuando estudiamos el valor numérico de la palabra Shiloh, que se entiende como uno de los nombres del Mesías, alude a otro aspecto clave dentro del misterio de Mashiach, que es la identidad divina del Mesías. Escúcheme, por favor. Cuando estudiamos el valor numérico de la palabra Shiloh, es el valor numérico de 345, que es el mismo valor numérico del Shaddai, Dios Todopoderoso, como se traduce en la mayoría de las Biblias. ¿Me escuchó? El mismo. Hoy en día, los judíos ortodoxos, los judíos tradicionales no pronuncian el nombre divino. Yud Hei Bat Hei. Le llaman Adonai, le llaman Hashem. Utilizan el nombre básicamente una característica del creador, como es el Señor, pero básicamente utilizan más frecuentemente Hashem, que literalmente significa el nombre. Hashem equivale también, escuche muy bien, al valor numérico de 345. ¡Qué increíble! Es por esa razón que el Mesías, que es conocido como Shiloh, con un valor también de 345, igual al valor del Shaddai, que es el Todopoderoso, será la encarnación del Shaddai. El Shiloh que menciona aquí la profecía de Génesis 49 es la encarnación del Shaddai y de Hashem también, con el mismo valor numérico de 345, ya que su nombre es el nombre que está por encima de todo nombre, como dice Filipenses 2:9. Es por esa razón que esta profecía también nos dice que el Mesías será el rey de la tribu de Judá, ya que a través de Judá vendría el rey que gobernaría sobre Israel y las naciones. Incluso proporcionará respuestas al misterio del tiempo de la venida de Mashiach. Permítame también poder describirle brevemente la realeza del Mesías. En una ocasión, Dios le dijo a David, como está escrito, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Escuche bien. Te tomé del redil, del seguimiento de las ovejas, ya que él era pastor, para que fueses el jefe de mi pueblo. Escuche bien la realeza. Estamos hablando ahora de uno de los puntos críticos para entender el misterio del Mesías. Es su realeza y está en David. Por eso le dijo, para que fueras el jefe, te he hecho un nombre grande, como el nombre de los grandes hombres que hay en la tierra. También el Señor le promete a David que también le tendrá una casa. ¿Cuándo lo dice? En 2 de Samuel 7, 8, 9 y también el verso 11, 13. Mire qué dice. Cuando se cumplan tus días y descanses con tus padres, o sea, es una manera de decir que vas a morir, levantaré después de ti a tu descendencia. Escuche, por favor, que saldrá de tu cuerpo y estableceré su reino. Él construirá una casa para mi nombre. Y dice ahí, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Es por eso que, basándonos en la declaración aquí de 2 de Reyes 7, notamos la identidad del Mesías, que se reduce aún más. Sería de la tribu de Judá, como usted pudo ver, también un descendiente directo de David. Por eso el Mesías es llamado el hijo de David en las escrituras. ¿Casualidad? No. Los profetas hebreos también le dieron el nombre de la rama, que en hebreo es Semach. Por eso Jeremías 33:15 dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un renuevo de justicia, que hará justicia y rectitud la tierra. Eso también está escrito en el libro de Jeremías también. Perdón, en el libro de Zacarías 3:8, 6, también el 6:12, al igual que en Jeremías 33:15. Usa aquí, cuando dice renuevo de justicia, usa la palabra
Zemach. Isaías habla del renuevo prometido, que es el Mesías, que devolverá la gloria a Sion en los últimos tiempos. Eso está escrito en Isaías 4:2, que se entiende por los eruditos, tanto hebreos como cristianos, que es acerca del Mesías que se está hablando. En otras palabras, es un texto mesiánico. Aquí hablando de la naturaleza mesiánica de este pasaje, los rabinos escribieron lo siguiente. ¿Cuál es el nombre del rey Mesías? Preguntan los rabinos. El rabino Abba Bar Caná dijo, el Señor, usa el nombre Adonai, es su nombre. Vio, el Señor Adonai, Yud Hei Bat Hei, es su nombre, porque está escrito, levantaré a David una rama, o sea, un brote, un Zemach justo. En sus días Judá se salvará. Ponga atención, esta declaración de un rabino antiguo en un midrash lo llama Rabino Abba Bar Caná. Como es costumbre en los midrashim siempre hacen una pregunta. Y la pregunta es acerca de la identidad, o sea, del nombre del rey Mesías. Y este texto dice, un texto hebreo, no cristiano, dice, Bar Abba Bar Caná, dice, el Señor Adonai es su nombre. O sea, Yuhei Bajei. Literalmente te está diciendo este midrash hebreo que el Mesías es Yuhei Bajei. Pero mire qué interesante que las letras hebreas de la palabra Sema, que es rama, suma un valor numérico de 138, lo que enlaza con las otras dos profecías mesiánicas claves del libro de Isaías. Perdón, se tuvo una interrupción. Estamos en vivo. Yo decía que lo que es más aún sorprendente es que el 138 es el valor numérico también del Hijo de Dios, que en hebreo es la palabra Ben Elohim. Esto alude al Hijo del que habla Isaías 9:6, que es también el renuevo, que tanto el concepto Ben Elohim, ese hijo que habla Isaías 9:6, que tiene el valor numérico de 138, que es el mismo valor numérico del concepto Zemach, que tiene un valor también de 138, y el Hijo Divino de Dios tiene un valor también de 138, que ese será el que hará prosperar la voluntad del Señor, que también esta frase, hará prosperar la mano del Señor, tiene un valor numérico de 138. Es por eso que el Mesías también se le conoce, expresado en Juan 15:5, como la vid, que es la palabra hagafen, que es el que hace que nosotros demos frutos. Es por eso que uno de los resultados de la maldición de la caída es que la tierra brotarán espinos y cardos, como dice Génesis 13:8. La palabra brotar en hebreo es taxmiyah, que es la forma de hablar de semach, que es
la forma o una forma verbal de Semac. ¿Casualidad? No. Esto es un signo de la maldición física que fue traída en la creación como resultado del pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue el resultado? Cardos y espinas. Esta maldición fue revertida cuando el Mesías se colgó en el madero y Yeshua tomó la maldición física de la creación, el cardo y espinas, el sudar para poder proseguir el Parnasá. Cuando se le colocó también una corona de espinas y pagó el precio para revertir esa maldición. Es por eso que las profecías de las ramas son clave para entender en el nombre de Yeshua. Y hay una profecía específica con respecto al nombre de Yeshua, mis amados, que se encuentra en dos pasajes de Zacarías y uno que contiene la palabra rama. Comienza, por ejemplo, con Isaías 3:8 que dice, escuchen bien, Yehoshua, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tanto tú como tus compañeros sentados delante de ti, porque son hombres que son una señal, y he de sacar a mi siervo el renuevo. ¿Qué estoy diciendo? Que el sumo sacerdote aquí, Yehoshua, Yeshua, abreviado, Yeshua es una abreviación de Yeshua, que en el primer siglo se usaba esta abreviación de Yehoshua. O sea, cuando usted dice Yehoshua o dice Yeshua, está diciendo lo mismo. Este sumo sacerdote que menciona este verso de Yehoshua desempeñó un papel clave en la construcción del Mesías. Es por eso que Zacarías 6:12 dice, donde profundiza el personaje que será llamado a la ley diciendo, así dice el Señor Sabaoth, he aquí que un hombre cuyo rama, vio, saldrá de su lugar y destruirá el templo de Adonai. El Semac, esa rama que estamos hablando. ¿Qué estoy tratando de decir? Que esa rama está asociada a Yehoshua, el sumo sacerdote. Pero, sin embargo, la rama tendrá el mismo nombre. Este es el misterio. Por lo tanto, el profeta Zacarías reveló que el nombre oculto del Mesías era literalmente Yehoshua. Ahora, ¿cómo yo obtengo Yeshua? ¿Por qué se dice Yeshua? Déjame explicarlo más profundamente. Esto era una práctica del primer siglo del judaísmo del segundo templo, que era una práctica común acortar los nombres como Yehoshua, que empezó Discúlpeme, nuevamente se me está averiando el internet, pero vamos a terminar, no se preocupe, demos unos minutos más. Hablemos ahora del nombre, del nacimiento virginal y de la divinidad del Mesías. Esta es la cuarta clave para poder desenterrar el misterio del Mesías en las Escrituras. Por lo tanto, nos dice Isaías 7:14 con relación al nacimiento virginal y la divinidad del Mesías también. Nos dice Adonai que él mismo Adonai nos dará una señal. Por eso dice, he aquí que la Virgen concebirá
y cuando dé a luz a un hijo, lo llamará Manuel. Pero, ¿cuál es el significado del nacimiento? ¿Por qué es una señal para el Mesías? Bueno, hemos analizado en Génesis 3:15 la primera profecía mesiánica que dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la cabeza de la serpiente. Se trata de una frase interesantísima, ya que la simiente, o sea, descendencia, suele asociarse a los hombres. Por ejemplo, la descendencia de Abraham, la descendencia de Jacob, como nos dice la Escritura en muchos lugares, la descendencia de David, y así sucesivamente. Por tanto, Isaías 7:14 arroja más luz sobre todo esto al revelar que la simiente prometida nacería de una virgen, puesto que el Mesías no tendría un padre biológico humano. Y esto tiene mucho sentido, que el Mesías se asocie con la mujer con la mujer de Génesis 3:15. El nacimiento virginal es espiritualmente significativo, pues el nacimiento único del Mesías apunta a su identidad como Emmanuel, que significa Elohim, Dios con nosotros. El Mesías, el nacido de la mujer, como dice Gálatas 4:4, Pablo, entendiendo esto, sería diferente a cualquier otro rey en la historia de Israel. Al examinar detenidamente este verso que acabamos de leer de Isaías 7:14, en el contexto más amplio que está revelado en Isaías 9:5-6, esto se hace más evidente. Este dice: porque nos ha nacido un niño, se nos dará un hijo. El gobierno estará de su hombro. Su nombre se llamará Consejero Maravilloso. En hebreo, Pelé Yoet, Dios poderoso, el Gibor, Padre de la eternidad, Abiad, Príncipe de la paz, Sar Shalom. Del aumento de su gobierno y Shalom y su paz no habrá fin. Y en el trono de David y sobre su reino. Durante siglos, los cristianos han aplicado este conocido pasaje de Isaías 9 a Jesucristo. La tradición judía también afirma esta interpretación también. Está escrito en el Midrash: el Mesías será llamado por 8 nombres. Escuche bien los 8 de los nombres del Mesías. Ginón, que significa florecerá. Zemak, como lo describimos en la parte 3, como la tercera manera de cómo se debe rastrear el misterio del Mesías, como el Zemá. Este es otro de los nombres de Mashiach, Zemá. También se le llama Pelé, que significa milagroso, maravilloso. Se le llama también Yoetz, el cuarto nombre, consejero. También uno de los nombres se le llama Mashiach, que es Mesías. También se le llama El, que es Dios. Se le llama también Gibor, que es el héroe. Y Ari ad Shalom, que significa el Padre eterno de la paz. 8 nombres, dice la tradición hebrea. Eso está en los midrashim hebreos. Esto lo saco yo de los midrashim. Al Mesías se le dan 8 nombres. La mayoría de los judíos, sin embargo, no consideran que los nombres mencionados aquí en Isaías 9:6 profeticen un Mesías divino. La divinidad del Mesías ha sido históricamente un importante punto de controversia entre los seguidores de Yeshua, que ahí estamos nosotros, y los rabinos. Sin embargo, escúchenme, por favor, hay muchas pistas que nos dan la idea correcta, ocultas en las Escrituras, que es lo que yo estoy tratando de hacer con esta serie, que señalan, que indican enfáticamente que Mashiach, Yeshua, es divino. Vamos a comenzar a verlo. Isaías 9:6 dice: el aumento de su gobierno y Shalom, y su Shalom no tendrá fin. Mire qué dice. La letra hebrea men, en la frase del aumento aquí, cuando dice el aumento de su gobierno, es gramaticalmente incorrecta. Póngame atención, por favor, porque aquí hay un misterio profundo. En hebreo hay 2 formas para escribir la men. La men se puede escribir como una men abierta y una men cerrada. La men abierta
recibe su nombre por su forma. Tiene una abertura en su lado izquierdo. La men abierta puede utilizarse en cualquier parte de la palabra hebrea, excepto, mis amados, escuche, como última letra. No se puede usar, gramaticalmente no se puede usar. La men cerrada, también conocida como la men final o la men sofit, se utiliza exclusivamente cuando la letra viene al final de una palabra, solamente. Ahora bien, aquí hay un misterio en esta parte de la men abierta y la men cerrada. Por eso pregunto, ¿por qué entonces aquí en esta historia, en esta parte de la Biblia, codificado, utiliza la men cerrada final en la expresión cuando dice del aumento, que es la palabra hebrea, le marbe? Los rabinos enseñan que la letra men puede representar el vientre de una mujer. En hebreo, que se lee de derecha a izquierda, como ya usted sabe, uno de los términos bíblicos para vientre es me, que comienza también con una men abierta. Eso puede verlo en Ruth 1:11. La men abierta entonces representa un vientre abierto, que es la capacidad de una mujer para concebir de manera normal. Pero el uso de la men cerrada aquí en Isaías 9:6 que acabamos de leer alude al hecho de que el Mesías será concebido milagrosamente a través de una mujer con el vientre cerrado. Es anacrónico que alguien dé a luz con un vientre cerrado. Y ese es el caso aquí. Una que no debería ser capaz de dar a luz de forma natural, porque es de forma natural, un vientre cerrado no puede abrir matriz. Una matriz se abre cuando el vientre se abre. Y esto es una referencia a la Virgen de lo que está hablando Isaías 7:14. O sea que esa Virgen daría luz de una manera sobrenatural, distinta a lo natural. Es por eso que las dos letras men aquí de la tradición judía también señalan a los dos grandes redentores. La men abierta señala a Moisés, que vino como el primer redentor y que es un tipo de Mashiach. Este concepto en la Biblia se llama, bueno, en la cultura hebrea se llama Mashiachador. Por otro lado, la men cerrada o final significa simbolizando el segundo redentor, que es Mashiach, que vendrá al final de la historia y traerá la redención final. Otra razón por la que la men final se utiliza en medio de la frase en Isaías 9:6, en la palabra, como hemos dicho, le marbe, que significa aumento, es porque el Mesías, el nacido de una virgen, completará la obra de la salvación como el segundo redentor final de los últimos tiempos. El nombre de la joven virgen que dio a luz al Mesías Yeshua, como usted lo conoce y como yo lo conozco, es María, que en hebreo es Miriam, que también comienza con la letra men, no es casualidad. Por lo tanto, la letra men también insinúa el nombre de la Virgen que daría luz al Mesías, cuyo título hebreo es Mashiach, como ya usted vio a través del Midrash, que este es uno de los nombres con que se conocerá a Mashiach, al Redentor, que también comienza con una letra men. ¿Casualidad? No. Es una codificación perfecta. También los números aluden a la identidad del Mesías como divino. La frase aquí en esta historia o en este verso de Isaías 7:14, cuando dice su nombre es Emmanuel, en hebreo es Shemo Inma Nu-El. Cuando usted ve esta frase, tiene el valor numérico de 545. Dios eterno que está cuando dice Shem Yud Hei Bat Hei El Olam, también tiene el mismo valor numérico. Por favor, escúcheme. De la palabra que está rendida en Éxodo 3:14, que dice Ejie Asher Ejie, que se traduce en nuestras Biblias como yo soy el que soy. El número o el valor numérico 545 es también el valor numérico de Dios mío, tú eres muy grande, del Salmo 104:1. Y también es el mismo valor numérico de la frase del Salmo 22:29 que dice, el reino pertenece a Adonai
y él domina las naciones. Es por esa razón entonces que podemos concluir en la divinidad del Mesías. Es que este Mesías, Emmanuel, que es el nombre mismo de Adonai, el Dios eterno, o sea, el Olam, que es el gran yo soy también, se encarnó en la persona de Yeshua. Es por esa razón que el Mesías será el rey que inauguraría en la época de Shalom, como dice el texto, y prosperidad para todo el mundo. El Mesías mismo, Yeshua, sería tanto humano como divino, en otras palabras. Su naturaleza divina se ve claramente en los nombres que se le atribuyen en estos pasajes. De nuevo se me fue la señal, pero volvimos. Gloria a Dios. Discúlpeme, mi amado. Así mismo lo vamos a dejar, pero esto vamos a terminarlo. Le pido oración, por favor, porque estas cosas son dolorosas, hablando, son cosas muy, muy profundas. Isaías 53 dice, 3:5, fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores, conocedor de dolor, uno de los que la gente esconde su rostro, fue despreciado y no lo estimamos, pero ha cargado con nuestras penas y cargó con nuestros dolores. Sin embargo, lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido, pero fue traspasado por nuestras transgresiones, aplastado a causa de nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue en él, fue sobre él, y por sus heridas hemos sido curados. Por favor, escúcheme aquí. Cuando eh, notamos el testimonio de Isaías 53, que es uno de los temas más controversiales para desacreditar la judeidad de Mesías y su divinidad también, y tengo que reconocer, este es uno de los pasajes que más me ha intrigado poder descubrir si es realmente la verdad que es hablando del Mesías que está. Cuando estudiamos estos versos y estudiamos la tradición hebrea, ya que el cristianismo cree que es Yeshua, pero la tradición hebrea no, hay un dividido, está dividido esto, y más los rabinos modernos. Cuando estudiamos esto, parecería claro que estos versículos están rechazando al Mesías, que él sufrió, murió como expiación por el pecado. Y al crecer, por ejemplo, los judíos, por ejemplo, muchos judíos al crecer en la sinagoga, ya que esto es parte de las tradiciones de lectura semanal de la Torá, muchos de esos, las enseñanzas tradicionales del judaísmo es que está hablando de Israel ahí, que no está hablando ahí del Mesías. Una persona como nosotros que tenemos ya muchos años estudiando la Torah y hablando, o sea, estudiando, venimos del cristianismo y sabemos que todo esto está hablando del Mesías, nos parece contradictorio que los judíos no entiendan que se habla de Yeshua ahí, o que está hablando del Mesías, sino que ellos dicen que está hablando de Israel. Pero realmente cuando uno profundiza en toda la tradición hebrea, notamos que los rabinos desde la antigüedad han creído que es Yeshua, que es el Mesías. Es por esa razón que para muchos rabinos y eruditos, al sostener este punto de vista y al nosotros poder rendir el punto de vista de nosotros de que es Yeshua, hay una aparente contradicción. Pero mira que dice una interpretación antigua de los rabinos de Israel. Dice, he aquí que mi siervo el Mesías, dice así mismo lo dice, comentando
Isaías 53. Así yo he encontrado alrededor de 25 declaraciones de esta manera, que rabinos en la tradición hebrea han dicho que se trata del Mesías. Por eso esta tradición, esta revelación dice, esta rendición en los Midrashim dice aquí que mi siervo el Mesías prosperará, será alto y se multiplicará y será muy fuerte. Un rabino llamado Moshe Cohen Ibn Crispin, que es un rabino medieval, escribió lo siguiente. Esta profecía, dice, fue pronunciada por Isaías por orden divina con el propósito de darnos a conocer sobre la naturaleza del futuro Mesías. ¿Lo vio? Que ha de venir a liberar a Israel y su vida desde el día en que desde el día en que llegue a la discreción hasta su advenimiento como redentor, a fin de que si alguien se levantara afirmando ser el mismo Mesías, escuche, podamos nosotros reflexionar y mirar si podemos observar en él alguna semejanza con los rasgos aquí descritos. Si hay alguna semejanza, entonces podemos creer que el Mesías, nuestra justicia, oye cómo lo llama este rabino, si no viene de esa forma, no podemos hacerlo. Esto dice este rabino medieval. Es por eso que la idea de un Mesías sufriente también se apoya en muchos otros textos, como es el caso de Zacarías 12:10, como es el caso del Salmo 22, y la interesante conexión numérica que se encuentra en Isaías 9:5, como acabamos de describir. El valor numérico de los nombres mencionados anteriormente en Isaías 9:5, cuatro Mesías que Isaías menciona, por ejemplo, cuando dice consejero maravilloso, el valor numérico de consejero maravilloso es 287. El valor numérico de Dios poderoso es 242. El valor numérico de Padre mío de la eternidad, 87. Y el valor numérico de príncipe de paz, estos son los cuatro nombres que menciona Isaías 9:5 de Mesías. Cuando tú sumas estos cuatro valores, suma 1492. Dos expresiones de Isaías 53 suman esta misma cantidad. Por ejemplo, el verso 7 dice, y fue afligido, pero no un cordero llevado al matadero como una oveja. Eso está en el verso 7, que suma el valor de 1492. De igual manera, la frase del verso 9 que dice en su muerte, aunque 492. Las frases entonces. El Eterno declara a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, del Salmo 110:1. Y la frase de Génesis 1:1, bien, mis amados, suma 1492. ¿Casualidad? No. El valor numérico compartido de estas palabras lo conecta entre sí y señala que el siervo sufriente no es Israel, sino claramente es el Mesías, como lo entiende el judaísmo ortodoxo, que creen que es Israel, pero es el Mesías, mis amados, que tendrá una naturaleza tanto divina como humana, como vimos, mis amados, como está escrito en Isaías 9:5 y en Isaías 7:14. Una parte crítica, mis amados, para la descripción de la obra del Mesías requerirá que fuera rechazado por su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Israel. Él sufriría, moriría y también, como dice la Escritura, resucitaría para expiar la transgresión de Israel. Y también
Otra vez se lo fue. Discúlpeme, mi amado. Yo decía, para finalizar, esta realización nacional ocurrirá al final de los días, según nos dice Oseas 3, 4, 5. Porque los hijos de Israel vivirán muchos días sin rey ni jefe, sin sacrificio ni piedad conmemorativa, y sin efod ni ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor, su Dios, y a David su rey. Esto es una profecía literalmente hablando de Yeshua. Y vendrán temblando al Señor y a su bondad. Lo dice claramente en los últimos días. En otras palabras, más que cualquier otro pasaje de las Escrituras, el Señor ha utilizado Isaías 53 para abrir los ojos y los corazones de los judíos como los que han vuelto a reencontrar al Mesías, a la verdad, mis amados, de que Yeshua es el Mesías que se ha prometido en toda la Escritura. Enfáticamente entonces que este verso literalmente habla no de Israel, sino que habla literalmente del Mesías. Es por esa razón entonces, permítame terminar ya, es por esa razón que hemos visto, para poder develar, como usted ha visto maravillosamente, el misterio del Mesías, 5 áreas principales que lo develan y nos dan la naturaleza y la esencia de quién Él es. Su humanidad, su etnia, identidad tribal, su realeza, su nacimiento virginal y divinidad, y su sufrimiento y rechazo. Todo esto crea un poderoso y profético cuadro, mis amados, de la persona y la obra de Yeshua HaMashiach. Bendito sea su nombre para siempre. Yo espero que este tiempo le haya bendecido, mi amado. Hemos concluido por esta charla de hoy, esta introducción a esta serie maravillosa llamada El Misterio del Mesías. Así que le invito a que venga conmigo el próximo lunes nuevamente y podamos seguir avanzando en el entendimiento del Mesías. Yo espero haber hecho un papel para que usted pueda enamorarse de este libro y que pueda escarbar, como yo lo he hecho, el misterio del Mashiach Yeshua, que es nuestro Salvador. Así que nos despedimos. Que el Eterno nos bendiga su vida, mis amados. Shalom, shalom.